Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les presento la biografía de William Shakespeare. Dramaturgo, poeta y actor inglés. Es ampliamente considerado como el mejor escritor en lengua inglesa y el dramaturgo más destacado del mundo. A menudo se le llama el poeta nacional de Inglaterra y el bardo de Avon o simplemente el bardo. Su obra, incluyendo colaboraciones, consta de unas 39 obras de teatro, 154 sonetos, 3 largos poemas narrativos y algunos otros versos, algunos de autoría incierta. Sus obras han sido traducidas a todas las lenguas vivas principales y se representan con más frecuencia que las de cualquier otro dramaturgo. Shakespeare sigue siendo, sin duda, el escritor más influyente en lengua inglesa y sus obras siguen siendo estudiadas y reinterpretadas. Se conservan pocos registros de la vida privada de Shakespeare, lo que ha estimulado considerables especulaciones sobre cuestiones como su apariencia física, su sexualidad, sus creencias religiosas e incluso ciertas teorías marginales sobre si las obras que se le atribuyen fueron escritas por otros. William Shakespeare produjo la mayoría de sus obras conocidas entre 1589 y 1613. Sus primeras obras fueron principalmente comedias e historias y se consideran algunas de las mejores obras de estos géneros. Posteriormente, hasta 1608, escribió principalmente tragedias, entre ellas Hamlet, Otelo, El Rey Lear y Macbeth, todas ellas consideradas entre las mejores obras de la literatura inglesa. En la última etapa de su vida, escribió tragicomedias, también conocidas como romances, como El cuento de invierno y La tempestad, y colaboró con otros dramaturgos. Muchas de las obras de Shakespeare se publicaron en ediciones de diversa calidad y precisión durante su vida. Sin embargo, en 1623, John G. Minges y Henry Condell, dos de sus colegas actores y amigos, publicaron un texto más definitivo conocido como el Primer Folio, una edición póstuma recopilada de las obras dramáticas de Shakespeare que incluye 36 de sus obras. Su prefacio incluye un poema profético de Ben Jonson, antiguo rival de Shakespeare, quien lo elogió con el ahora famoso epíteto de «no de una época, sino para todos los tiempos». Este video está realizado a petición de Luis González Colorado, quien había solicitado el tema hace algún tiempo. Espero que a él, y también a los miembros, suscriptores y comentaristas del canal, les guste. El mundo entero es un escenario, y todos los hombres y mujeres, meros actores. Así escribió William Shakespeare en Como gustéis, sin saber que con los siglos, sus palabras no solo describirían al teatro, sino al tejido mismo de la experiencia humana. Corría el mes de abril del año 1564, y en el tranquilo pueblo de Stratford-upon-Avon, en el corazón de Inglaterra, nacía un niño destinado a cambiar para siempre la historia de la literatura. Hijo de John Shakespeare, un próspero guantero y comerciante local, y de Mary Arden, descendiente de una antigua familia rural, aquel niño fue bautizado el 26 de abril. Según la costumbre de la época, probablemente nació 3 días antes, el 23 de abril, fecha que el mundo ha adoptado como la de su nacimiento y, curiosamente, también la de su muerte 52 años más tarde. No había indicios visibles de que aquel muchacho de orígenes modestos llegaría a ser el dramaturgo más célebre de todos los tiempos. Y, sin embargo, con la fuerza de su pluma, el hijo del guantero se convirtió en el cronista de reyes, bufones, amantes y asesinos. Shakespeare dio voz a las pasiones más oscuras y a los anhelos más sublimes del alma humana. Su pluma construyó universos enteros, desde los campos ensangrentados de Macbeth hasta los pasillos de un palacio danés donde Hamlet preguntaba, ¿ser o no ser? Esa es la cuestión. La Inglaterra isabelina bullía de cambios, comercio y conflictos religiosos. Mientras navegantes exploraban nuevos mundos, en los teatros de Londres, otro tipo de explorador, uno del espíritu y el lenguaje, desplegaba su genio sin saber que sus palabras se recitarían siglos después en todos los idiomas del mundo. En su tragedia más conocida, escribió: «Este es el defecto del tiempo presente, que los locos guían a los ciegos». Y tal vez con ello advertía no solo a su siglo, sino a todos los que habrían de venir. William Shakespeare, actor,
poeta, dramaturgo y eterno observador del corazón humano, comenzó su vida en un pequeño pueblo de Warwickshire, pero su legado no conoce fronteras. No se sabe mucho con certeza sobre la vida de William Shakespeare. A pesar de haber sido un dramaturgo extremadamente prolífico, no existe una lista definitiva de sus obras y no se conservan más de 14 palabras de su puño y letra, 6 firmas y la frase de «por mí» en su testamento. Casualmente, ninguna de esas 6 firmas utiliza la grafía Shakespeare que se usa comúnmente hoy en día. De hecho, se sabe tan poco con certeza que existe controversia sobre si las obras atribuidas a un hombre llamado Shakespeare fueron escritas en realidad por William Shakespeare de Stratford-upon-Avon, a quien generalmente se le atribuyen. Cabe afirmar que las pruebas que respaldan la idea de que el dramaturgo es de Stratford son suficientes para convencer a la gran mayoría de académicos e historiadores serios. Por lo tanto, aclaro que este video asume que William Shakespeare de Stratford es el verdadero Shakespeare y su biografía se presenta en consecuencia. Como ya dije, se desconoce la fecha exacta del nacimiento de Shakespeare. Fue bautizado el 26 de abril de 1564 en la iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford. Esto sugiere que su nacimiento se produjo entre mediados y finales de abril de ese año, y su biógrafo, Anthony Holden, postula el 22 de abril. Sus padres fueron John Shakespeare y Mary Arden, un guantero y una hija de un agricultor arrendatario de un pueblo a las afueras de Stratford. Shakespeare nació en 1564, un año en que Inglaterra fue asolada por la peste. En Stratford, casi 2/3 de los niños nacidos ese año murieron, pero no así, afortunadamente para todas las generaciones posteriores, el pequeño William. El hogar familiar se encontraba en la calle Henley, en la zona este de Stratford, que en aquel entonces era una próspera ciudad comercial con conexiones con las cercanas Coventry, Banbury, Warwick y Oxford. Stratford, con una población de unos 2.000 habitantes, también era una ciudad grande para los estándares del siglo XVI. John Shakespeare, aunque agricultor en su juventud, se había convertido en guantero y en un curtidor de cierto tipo de cuero de alta calidad. En algún momento, se involucró en el comercio de la lana, que a lo largo de la Edad Media había aportado una enorme riqueza a la región del país, justo al sur de Stratford. John Shakespeare era un hombre de cierta reputación en la ciudad y desempeñaba con frecuencia los diversos cargos públicos que se esperaban de los comerciantes de la ciudad: catador de cerveza, tesorero municipal, concejal e incluso alcalde en 1568, lo que le dio derecho al título de maestro en lugar de Goodman. Esta muestra de respetabilidad cívica lo animó a solicitar la concesión de un escudo de armas en 1569. Pero se llevó una decepción, ya que el Colegio de Heraldos rechazó su solicitud. Desafortunadamente, parece que Shakespeare padre era un hombre de negocios mediocre y aparece con frecuencia en los registros judiciales siendo demandado por deudas. Su carrera pública tuvo un final bastante abrupto en 1576, posiblemente porque fue acusado de usura. Por su parte, la madre de William, Mary Arden, nació en una próspera familia de agricultores arrendatarios y se consideraba pariente de una familia de la alta burguesía, los Arden de New Park, Warwickshire. Esto habría elevado su estatus social y podría ser una de las razones por las que primero John Shakespeare y luego el propio William solicitaron un escudo de armas. William era el hijo mayor de la pareja, y es posible que asistiera a la King's New School de Stratford, abierta a todos los niños de la ciudad que supieran leer y escribir. La escuela de Stratford contaba con una financiación más generosa que la de la mayoría de instituciones similares y tuvo 3 maestros sucesivos, graduados de Oxford. Si Shakespeare asistió a la escuela, habría recibido una educación tan buena como la de cualquier hombre de su clase en el país. No existen pruebas sólidas sobre su educación, pero, como ocurre con muchos otros aspectos de la vida del poeta, se han extraído datos de su obra que sugieren paralelismos con su propia vida, y el maestro de escuela de Las alegres comadres de Windsor parece evocar al de la escuela de Stratford. Otro aspecto de la educación de Shakespeare que ha sido objeto de controversia durante 400 años es su postura religiosa.
Los padres de Shakespeare pertenecían a la generación nacida durante el reinado de Enrique VIII, en cuya primera infancia la religión se mantuvo prácticamente inalterada tras unos 800 años de práctica católica. Si bien el rey se había erigido como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, los cambios en la doctrina y la práctica fueron mínimos y se observaron pocos cambios en la parroquia local. No fue hasta 1549, cuando John Shakespeare tendría alrededor de 17 años y su futura esposa unos 12, que una iglesia y una doctrina declaradamente protestante se convirtieron en ley en Inglaterra. En 1553, con la ascensión al trono de María I, se restableció inmediatamente la práctica católica, que se prolongó durante 5 años más, el periodo en que John Shakespeare y Mary Arden contrajeron matrimonio. Para el nacimiento de William en 1564, la Iglesia de Inglaterra establecida era protestante, pero no puritana. La gran mayoría de la población se atenía a la ley, independientemente de sus inclinaciones personales. Se ha postulado que John Shakespeare era, de hecho, un recusante, basándose en la evidencia de un panfleto católico hallado en la pared de su casa a finales del siglo XVIII, aparentemente firmado por él. Dado que el original ha desaparecido, los estudiosos modernos no han podido investigarlo. También fue multado en varias ocasiones por no asistir a la iglesia. Su razón, el miedo a ser procesado por deudas, pudo haber sido genuina o una excusa para su recusación. Ciertamente, muchos han creído que los escritos de Shakespeare demuestran que era católico, pero dado el ritmo al que cambian los hábitos y las costumbres, es perfectamente posible que muchas de las costumbres tradicionales continuaran durante su juventud, a pesar de que la población se conformaba en gran medida con seguir la religión tal como la ley lo establecía. La hija de Shakespeare, Susana, se casó con un conocido puritano, un matrimonio que Shakespeare aprobó claramente, ya que su testamento la favorecía considerablemente sobre su otra hija viva. Esto sugeriría que, si bien el dramaturgo simpatizaba con el catolicismo, no era tan fuerte como para buscar maridos católicos para sus hijas. Existen muchos mitos y especulaciones sobre las posibles actividades de Shakespeare en su juventud, pero no existen datos concretos. Era costumbre que los niños terminaran la escuela alrededor de los 16 años. Shakespeare no asistió a ninguna de las universidades al terminar la escuela y no hay constancia de sus actividades durante los años siguientes. Se ha sugerido que se hizo a la mar, que se convirtió en soldado, que trabajó en un despacho jurídico o que permaneció en Stratford y dedicó gran parte de su tiempo a la caza furtiva. También se ha sugerido que era un actor en la casa de Alexander Houghton, de Lee, Lancashire, introducido a través de un vínculo católico centrado en el maestro de escuela de Stratford, John Cotton, cuyo hermano era un sacerdote misionero relacionado con Edmond Campion. La teoría se basa en un legado de 2 libras anuales a un hombre llamado William Saquesafte, según el testamento de Houghton. La diferencia de nombre se explica por el hecho de que Saquesafte es un equivalente norteño de Shakespeare. Según la teoría, Shakespeare pasó de la casa católica recusante de Houghton a la de Sir Thomas Esquet y luego a la de Lord Strange. Lord Strange era hijo del conde de Derby y Lady Margaret Clifford, prima de la reina. Fuera o no Shakespeare uno de los actores del conde de Derby, presumiblemente no los acompañó a Londres en 1581, ya que en el verano de 1582 estaba de vuelta en Stratford, cortejando, o posiblemente, dada su edad, simplemente coqueteando, con una joven del cercano pueblo de Sotley, llamada Ana, o Agnes. La ortografía y pronunciación de Anne y Agnes eran intercambiables. De apellido Hathaway, hija de un próspero granjero. Fueran cuales fuesen sus intenciones iniciales, la pareja pronto descubrió que iban a ser padres. La visión tradicional de esta relación es que Ana, unos 7 u 8 años mayor que William, lo convenció para que se casara. Pero no hay ninguna prueba de sus sentimientos mutuos ni en el momento del matrimonio ni posteriormente, salvo que se sintieron lo suficientemente atraídos físicamente como para acostarse. Hermann Greer, en su reevaluación del matrimonio de Shakespeare, ha realizado una amplia investigación que demuestra que el embarazo de Ana al momento del matrimonio no fue un acontecimiento inusual.
La costumbre de una ceremonia religiosa se había extendido con el tiempo y era casi omnipresente en la época de Shakespeare, pero no era obligatoria. Según la ley, una pareja que había prometido casarse y luego consumado el matrimonio estaba legalmente casada, y muchas parejas jóvenes consumaban su matrimonio antes de ir a la iglesia. En la década del matrimonio de William y Anna, alrededor del 40% de las novias de Stratford ya estaban embarazadas. Por lo tanto, debemos ser cautelosos al percibir su boda como un matrimonio forzado. Lo inusual es la decisión de adquirir una licencia especial que permitía a la pareja casarse por la iglesia tras una sola lectura de las amonestaciones, en lugar de las 3 habituales. Esto costó a los allegados de Anna unas 40 libras en concepto de fianza, pagadera en caso de que posteriormente se descubriera algún impedimento para el matrimonio y se culpara al clérigo. La ceremonia tuvo lugar a finales de noviembre de 1582. Su hija nació en mayo del año siguiente y recibió el nombre de Susana, un nombre de moda con el creciente movimiento puritano. Se desconoce qué hizo Shakespeare para mantener a su joven familia. Es posible que haya realizado un aprendizaje en la guantería de su padre, pero no hay constancia de ello. Presumiblemente, debía estar haciendo algo. O los allegados de Anna no habrían tenido tanta prisa por asegurar su matrimonio. La pareja tuvo gemelos en 1584, llamados Judith y Hamnet, en honor a los vecinos de los Shakespeare, Judith y Hamnet Sadler. No se sabe nada de la vida de Shakespeare desde el nacimiento de sus gemelos en 1585 hasta su reaparición en los registros en 1592. Dado que no hay evidencia de por qué ni cuando abandonó Stratford, si pretendía que su ausencia fuera prolongada o cómo llegó a ser actor en Londres, existen diversas teorías. La mejor hipótesis parece ser que se unió a una de las compañías de actores que pasaron por Stratford entre 1586 y 1587. Se sugiere que su primer trabajo en Londres fue en el Teatro Burbage, posiblemente como mozo de cuadra o quizás como apuntador. Se ha sugerido, pero no se ha demostrado, que para 1588 Shakespeare formaba parte de la compañía conocida como Los Hombres de la Reina, compuesta en gran parte por los hombres de Lord Strange. Su primera dirección conocida fue en Westminster, y fue durante su estancia en ese distrito que él y sus padres presentaron una reclamación legal por unas tierras que, según los Shakespeare, habían sido apropiadas por un familiar. No tuvieron éxito en la acción, por lo que Shakespeare tuvo que seguir ganándose la vida. A finales de la década de 1580, Shakespeare comenzó su carrera como escritor. Los escritores recibían un capital de la compañía, que entonces era propietaria de la obra. Los honorarios por las obras rondaban generalmente unas pocas libras, quizá hasta 10 libras, pero a menudo se escribían en colaboración, por lo que los honorarios se compartían. No se pagaban regalías, y nada impedía que alguien copiara la obra y la publicara. Se calcula que para 1592, Shakespeare había escrito al menos 5 guiones, pero esto no le impidió actuar. Está documentado que actuó en escena en 1592, 1598, 1603 y 1608. Para 1592, Shakespeare era lo suficientemente popular como para que su obra Enrique VI se representara ante un público completo el viernes, 3 de marzo en el Teatro Rosa, aunque no hay certeza absoluta de que esta representación fuera suya. Para entonces, era lo suficientemente conocido en Londres como para ser atacado por escrito por el dramaturgo Robert Greene en su obra Groat's Worth of Wit, de ese año. Hay un cuervo advenedizo, embellecido con nuestras plumas, que con su corazón de tigre envuelto en la piel de un actor, se cree tan capaz de recitar un verso blanco como el mejor de ustedes. Y siendo un auténtico Johannes Factotum, es, en su propia opinión, el único Shakespeare del país. Los académicos difieren sobre el significado exacto de las palabras de Greene, pero la mayoría coincide en que Greene acusaba a Shakespeare de excederse en su rango al intentar igualar a escritores con formación universitaria como Christopher Marlowe, Thomas Nast y el propio Greene.
Los llamados ingenios universitarios. La frase en cursiva que parodia el verso, Corazón de tigre envuelto en piel de mujer de Enrique VI, parte 3 de Shakespeare, junto con el juego de palabras, Shakespeare, identifican claramente a Shakespeare como el objetivo de Greene. En este contexto, Johannes Factotum, aprendiz de todo, se refiere a un manitas de segunda categoría que manipulaba el trabajo de otros, en lugar del más común término de genio universal. El ataque de Greene es la mención más antigua que se conserva de la obra de Shakespeare en el teatro. Los biógrafos sugieren que su carrera pudo haber comenzado en cualquier momento entre mediados de la década de 1580 y justo antes de las declaraciones de Greene. Pero justo cuando su carrera parecía estar en alza, la vida teatral se vio truncada abruptamente con la llegada de una grave epidemia de peste. El gobierno de la ciudad, cada vez más puritano, culpó a los teatros como una de las principales causas de la peste, no por la posibilidad de contagio, sino porque consideraban pecaminoso actuar. A finales de 1592, el Consejo Privado prohibió todas las reuniones, salvo la asistencia a la iglesia. Esto incluía teatros, peleas con osos y bolos, los pasatiempos más populares de Londres. Aunque los teatros abrieron brevemente, volvieron a cerrar durante los 2 años siguientes hasta que la epidemia de peste finalmente remitió a finales de 1594. Hasta donde se sabe, Shakespeare permaneció en Londres durante ese periodo. Sus obras habían empezado a darle cierta fama y, en abril de 1593, dedicó su poema Venus y Adonis, su primera obra impresa, en lugar de representada, a Henry Wriothesley, conde de Southampton. La dedicatoria es efusiva y ha dado lugar a mucha especulación sobre la relación de Shakespeare con Southampton. ¿Acaso eran amantes o solamente eran compañeros católicos recusantes? De hecho, el único vínculo definitivo entre ambos es esta dedicatoria y la del segundo poema de Shakespeare, El rapto de Lucrecia, publicada 13 meses después. Los escritores solían dedicar obras a figuras importantes a quienes nunca conocieron, y a pesar de la gran cantidad de tinta vertida sobre el tema, no se sabe con certeza qué relación, si la hubo, tuvieron Shakespeare y Southampton. El biógrafo de Shakespeare, Anthony Holden, cree que ambos hombres tenían un estrecho vínculo y que Shakespeare pasó gran parte de este periodo de peste viviendo en casa de Southampton, contando con el apoyo económico de este, lo cual no es inusual. Quizás gracias a la dedicatoria, Venus y Adonis resultó ser, con diferencia, la obra más exitosa de Shakespeare durante su vida, llegando a tener 10 ediciones. A pesar del éxito de su poesía, Shakespeare volvió entonces exclusivamente al teatro, con la excepción de su poema corto El Fénix y la Tortuga, que solo se publicó en una colección de obras de otro escritor. Shakespeare no dedicó nada más a Southampton ni a ningún otro aristócrata, aunque podría inferirse una relación continuada de algún tipo del contenido de su obra Ricardo II, escrita a finales de la década de 1590. Esta tenía fuertes connotaciones políticas, apoyando a la facción liderada por el conde de Essex, amigo íntimo de Southampton. El cierre de los teatros durante los años de la peste provocó la disolución de la mayoría de las compañías. Para 1594, de las antiguas compañías, solo quedaban los hombres del almirante, que ahora competían con los recién formados hombres del Lord Chambelán. Esta compañía estaba bajo el patrocinio de Henry Carey, barón Hanston, primo de la reina y Lord Chambelán. Entre sus miembros figuraban Richard Burbage, Will Kemp, conocido por sus papeles cómicos, John G. Minges y William Shakespeare. Shakespeare había reunido suficiente dinero para convertirse en uno de los accionistas, aunque nadie puede demostrar el origen de sus fondos, y permaneció en la compañía de forma permanente. En realidad, Hanston no empleaba ni dirigía la compañía, pero los actores estaban legalmente obligados a contar con un mecenas o maestro de cierta posición social. El llamado hombre sin amo era una figura muy temida por las autoridades isabelinas, considerándola una fuente de delincuencia y un factor que socavaba la estructura social. Por su parte, Hanston demostró su mecenazgo en 1594 al solicitar permiso al alcalde para que su compañía volviera a los escenarios.
El 15 de marzo de 1595, las cuentas del tesorero de la Cámara Privada de la Reina muestran que Shakespeare y el resto de los hombres del Lord Chambelán recibieron remuneración por sus actuaciones ante Isabel, en Greenwich, durante la Navidad de 1594. A esta actuación, bajo el mandato real, le siguieron actuaciones en Gray's Inn. Shakespeare se alojó en Bishopsgate y continuó escribiendo sus obras, entre actuaciones. Su primera obra escrita para los hombres del Lord Chambelán fue Romeo y Julieta, basada en el poema de Arthur Brooks de 1562, titulado La trágica historia de Romeo y Julieta. Este texto también le había dado a Shakespeare algunas ideas para una comedia anterior, quizás su primera, Los dos hidalgos de Verona. El creciente éxito de Shakespeare lo llevó a reabrir la antigua solicitud de su padre para obtener un escudo de armas. Lamentablemente, sus sueños de dinastía se desvanecieron en agosto de 1595 junto con su hijo Hamnet, de 11 años. Sabemos tan poco de los movimientos reales de Shakespeare que su presencia en Stratford en ese momento para el funeral del niño solo puede conjeturarse. La concesión del escudo de armas, el 20 de octubre de 1596, debió parecer una triste ironía. Los Shakespeare, John, William y sus hermanos supervivientes ahora podían ser descritos en documentos y referidos como caballeros. Aunque esto parezca una mera curiosidad en el siglo XXI, en aquel momento representó un importante ascenso en la jerarquía social. Otro ejemplo de la creciente prosperidad de Shakespeare es la compra, en 1597, de una casa llamada New Place, en Stratford, por la suma de 60 libras esterlinas. Era una gran propiedad con una fachada de 18 metros, 2 jardines, 2 huertos y graneros. Aunque ahora gozaba de una situación financiera relativamente cómoda, seguía incumpliendo regularmente el pago de sus impuestos, siendo declarado culpable de no pagar un impuesto de 5 chelines en 1597 y otro en 1598. A pesar de su elegante nuevo hogar en Stratford, Shakespeare continuó viviendo en Londres, como miembro del elenco del Lord Chambelán. Se intentó cerrar los teatros de nuevo cuando Ben Jonson, un prometedor dramaturgo, produjo junto con Thomas Nast una sátira titulada La Isla de los Perros. Esto molestó tanto a la corporación municipal que exigió que los teatros no solo se cerraran, sino que se demolieran. Afortunadamente, los ánimos se calmaron y los teatros reabrieron. Parece que Shakespeare y Jonson se hicieron amigos por aquella época. En 1598, en señal de creciente popularidad, las obras de Shakespeare comenzaron a publicarse bajo su propio nombre, en lugar de anónimamente, como había sido el caso anteriormente. Ricardo II, Ricardo III, y pronto Romeo y Julieta. El contrato de arrendamiento del teatro que utilizaban los hombres del Lord Chambelán estaba a nombre de James Burbage. El documento vencía el 13 de abril de 1597 y Burbage intentó desesperadamente negociar un nuevo contrato con el propietario, Giles Allen. Incapaz de llegar a un acuerdo, Burbage comenzó a buscar otro emplazamiento. Inicialmente creyó que el antiguo monasterio de los frailes negros podría ser adecuado, pero los residentes locales protestaron ante el consejo privado y la corona, dueña de la propiedad, se negó a conceder el arrendamiento. Mientras continuaban las negociaciones, Burbage falleció, dejando el asunto en manos de sus hijos y los demás miembros de la compañía. La compañía concluyó que la mejor opción era trasladar el teatro, en su totalidad, a un nuevo emplazamiento en Southwark, por lo que la estructura, propiedad de la compañía, fue desmantelada y llevada al otro lado del río. Esta acción dio lugar a una serie de demandas que acosaron a los hijos de Burbage durante los meses siguientes. El 16 de mayo de 1599 nació el Teatro Globo. Con un aforo de entre 2.000 y 3.000 espectadores, resultó ser una fuente de ingresos considerable. Shakespeare inicialmente poseía el 10%, participación que aumentó al 12% tras la marcha de Will Kemp. Presumiblemente para estar más cerca de su inversión y su lugar de trabajo, el propio Shakespeare se trasladó a la orilla sur del río y comenzó su periodo más prolífico como escritor.
Completó Enrique V justo a tiempo para que probablemente fuera la obra de estreno del Globo, seguida por Julio César en septiembre de 1598, así como Mucho ruido y pocas nueces, y Como gustéis. En un periodo similar. La marcha de Will Kemp de la compañía, aparentemente descontento con la forma en que la comedia física tradicional estaba siendo sustituida por un humor más sutil de estilo italiano, influyó en Shakespeare al permitirle escribir papeles para bufones más complejos. Los bufones de las obras posteriores desempeñan el papel de observadores irónicos que dicen la verdad al poder. A finales de la década de 1590 y principios del siglo XVII, los acontecimientos nacionales se reflejaron en la obra de Shakespeare. Las nuevas amenazas de España y la enorme campaña en Irlanda dieron apoyo a obras militares como Enrique V y Julio César. En una acción abiertamente política, en febrero de 1600, Sir Hely Meirik, aliado del conde de Essex, solicitó al Teatro Globo que representara a Ricardo II e incluyera la escena de la deposición, que no se había publicado previamente por ser demasiado polémica. Según el testimonio posterior de uno de los actores, Augustine Phillips, los hombres del Lord Chambelán se opusieron, alegando que la obra estaba anticuada y que no atraerían a un público lo suficientemente numeroso. Meirik insistió y se ofreció a cubrir los gastos, añadiendo 40 chelines a lo que se pudiera obtener de la taquilla. El 7 de febrero de 1601 se representó la obra. Su significado político se comprendió rápidamente, era una invitación a deponer al monarca. Se dice que la propia Isabel exclamó: «Soy Ricardo II, ¿acaso no lo sabéis?». El conde de Essex fue llevado ante el consejo privado, pero se negó a asistir y se rebeló abiertamente. Como era de esperar, tuvo poco apoyo y terminó en la cárcel, con la sentencia de Southampton conmutada por prisión. Sean cuales sean las faltas de Essex y Southampton, no parece que la propia reina culpara a los actores. La víspera de la ejecución del conde, se les ordenó acudir a la corte para representar una obra ante Isabel, aunque no hay información sobre lo que se representó. ¿Habrían elegido una comedia, lo más alejada posible de las connotaciones políticas? ¿O quizás una obra que mostrara la gloria militar de un monarca? En septiembre de 1601, el padre de Shakespeare falleció a una edad muy avanzada para la época y Shakespeare heredó la casa de la calle Henley donde había nacido. Sin embargo, continuó con su carrera como escritor, produciendo Noche de Reyes, obra que podría haber sido representada para la reina y su invitado Virginio Orsini, duque de Bracciano, en la Navidad de 1600. Y que sin duda fue puesta en escena para los abogados de Middle Temple en febrero de 1602. Shakespeare se estaba convirtiendo en un hombre adinerado. Compró terrenos al norte de Stratford y una cabaña cerca de su casa en New Place por 120 libras. El vendedor del terreno fue William Combe. Los Combe eran muy impopulares en Stratford, ya que intentaban cercar gran parte de las antiguas tierras comunales. Esto desencadenó una disputa continua entre los hombres de Combe y muchos habitantes del pueblo. Shakespeare no parece haberse preocupado por esto y, de hecho, parece haber mantenido una excelente relación con los Combes e incluso legó su espada a Thomas, sobrino nieto de William. Isabel I falleció en marzo de 1603, unas 6 semanas después de asistir a la última obra que representaron para ella los hombres del Lord Chambelán. Fue sucedida por el rey Jacobo VI de Escocia, quien se convirtió en Jacobo I de Inglaterra, aunque él prefería usar el título de rey de Gran Bretaña. El rey Jacobo era un hombre de cierta cultura, aunque parece que la higiene personal no era una de sus virtudes. A las 2 semanas de su llegada a Londres, en mayo de 1603, adoptó a los hombres del Lord Chambelán y los rebautizó como hombres del rey. Shakespeare, junto con sus colegas Richard Burbage, Augustine Phillips, Lawrence Fletcher, John G. Minges, Henry Condon, William Sly, Robert Armin y Richard Cowley, fueron nombrados en las cartas patentes emitidas bajo el Gran Sello.
compañías de teatro rivales, como la Tropa del Almirante, que había actuado primero en el Teatro Rosa, cerca del Globo, y posteriormente en el Fortuna, al norte del río, y los hombres del Conde de Gloucester. Se convirtieron en los hombres del príncipe Henry y de la reina Ana, respectivamente. Shakespeare y sus colegas eran ahora palafreneros de la alcoba del rey, aunque no estaban obligados a desempeñar ninguna función como tales. Esto les daba derecho a 4,5 yardas de tela escarlata para usar en la procesión de coronación del rey. Shakespeare nunca tuvo la oportunidad de lucir su librea real, ya que la procesión se canceló por temor a la peste. Durante los 13 años siguientes, los hombres del rey actuaron en la corte en 187 ocasiones registradas. Jacobo era bastante más generoso con su dinero que la difunta Isabel y pagaba casi el doble de honorarios que ella. Shakespeare era claramente conocido individualmente, más allá de ser visto como uno más de los actores. En 1603 actuó en Wilton House, cerca de Salisbury, para entretener al rey en su visita a la condesa de Pembroke. Representaron como gustéis por la generosa suma de 30 libras. Para 1604, Shakespeare se había mudado de nuevo al norte del Támesis, a la esquina de Monkshill y Silver Street en Cripplegate, donde vivió como huésped de Christopher Mountjoy. Se ha sugerido, sin pruebas concluyentes, que Shakespeare y la señora Mountjoy eran amantes. Si lo eran, su esposo o bien no lo sabía, o bien no le importaba, ya que Mountjoy solicitó la ayuda de Shakespeare en las negociaciones para el matrimonio de su hija, Mary, con Stephen Bellot. Padre y prometido estaban regateando sobre los términos de la dote y Shakespeare negoció un acuerdo. Desafortunadamente, después del matrimonio, el nuevo esposo de Mary se peleó con su padre, convirtiéndose en un rival comercial, lo que resultó en que Mountjoy retuviera 50 libras de las 60 libras de la dote. A pesar de la reconciliación tras la muerte de la señora Mountjoy, los problemas resurgieron y Shakespeare fue citado a abandonar su retiro en 1612 para declarar en un juicio. Parece haber sido notablemente impreciso en cuanto a los detalles y no se presentó a la segunda audiencia. Shakespeare continuó acumulando propiedades en Stratford, adquiriendo tierras y derechos de diezmo por la suma de 440 libras en el verano de 1605, pero esto no le impidió escribir. Fue cuando compiló Otelo, seguida de El Rey Lear, esta última representada en Whitehall ante el rey Jacobo el 26 de diciembre de 1606 durante la visita de estado de su cuñado, el rey Cristián de Dinamarca. Jacobo y Cristián también disfrutaron de Macbeth, que, aunque completamente histórica en su narración de los acontecimientos reales de los reinados de Duncan y Macbeth, estaba diseñada para exaltar al rey. Descendiente de Banquo, al menos según la historia de Escocia del historiador escocés John Leslie. Se ha alegado que en 1605 Shakespeare tuvo un hijo ilegítimo. La historia cuenta que, durante su viaje entre Londres y Stratford, solía alojarse en una posada llamada Bull Inn en el Cornmarket de Oxford, frente al actual Golden Cross. El matrimonio que regentaba la posada era John y Janet Davenant, quienes habían vivido previamente en Londres, cerca del Teatro Globo, circunstancia que lleva al biógrafo de Shakespeare a inferir que eran viejos amigos. La señora Davenant tuvo 6 hijos, todos fallecidos, y la pareja decidió mudarse al campo para mejorar su salud. Una vez establecida en Oxford, tuvo 7 hijos, todos los cuales sobrevivieron. Se ha sugerido que uno de estos hijos, William, fue en realidad de Shakespeare. William Davenant se convirtió en un reconocido poeta y dramaturgo durante los reinados de Carlos I y después de la Restauración. También fue el primer director de teatro en poner a mujeres en escena. Según John Aubrey, Davenant, cuando estaba borracho, afirmaba haber sido investido con el espíritu mismo de su padrino, William Shakespeare, y permitía que la gente infiriera que era hijo del dramaturgo isabelino. No hay pruebas escritas de que Shakespeare fuera el padrino de Davenant, y cabe preguntarse si, entre 7 hijos, la señora Davenant podría estar segura de que uno no fuera el de su marido. Incluso si hubiera tenido una aventura. Toda esta historia la cuenta John Aubrey en su biografía de Shakespeare, que generalmente no se considera del todo exacta. Claro que la gente tiene aventuras,
y Shakespeare parece haber visto poco a su esposa, así que quizás sea cierto. En 1607, Edmundo, hermano de Shakespeare y también actor, aunque carecía del genio de su hermano, falleció y fue enterrado en Southwark. Si Shakespeare lloraba la pérdida de su hermano, pudo consolarse con el nacimiento de una nieta en febrero de 1608. Su hija mayor, Susana, se había casado con el Dr. John Hall, un médico que ejercía una lucrativa consulta entre la nobleza de Warwickshire. Ese mismo año, la madre de Shakespeare también falleció. En 1608, Shakespeare y sus compañeros accionistas de los Kingsmen alquilaron otro teatro en Blackfriars. Aunque su aforo era de solo unas 700 personas, estaba techado, lo que les permitía disfrutar de una temporada de invierno además de la de verano. Shakespeare poseía una de las 6 acciones, por la que pagó 5,14 libras y 4 peniques. El lugar resultó ser significativamente más lucrativo que el Globo. Los sonetos de Shakespeare aparecieron impresos por primera vez en 1609, no fueron publicados por el propio poeta, sino por Thomas Orbe, quien cobraba 5 peniques por ejemplar. Se desconoce por completo cómo Thomas Orbe obtuvo los sonetos y qué opinó Shakespeare al respecto. La dedicatoria, a un tal señor W.H., ha inspirado 400 años de especulación, al igual que el contenido de los propios sonetos. ¿Acaso eran autobiográficos? ¿Quiénes son el joven, la dama y el rival? Abundan las teorías, pero no se pueden aportar pruebas. El 1 de noviembre de 1611 se representó la última obra de Shakespeare para el rey. La Tempestad se basó en los relatos del naufragio del buque llamado Aventurero, una flota perteneciente a la Compañía de Virginia que se enfrentó a tormentas en ruta a Jamestown, Virginia. Casi un año después de los otros barcos, la tripulación y los pasajeros finalmente llegaron a Jamestown, tras encallar en las Bermudas. Hasta donde se sabe, La Tempestad fue la última obra individual de Shakespeare, aunque se ha sugerido, basándose en una interpretación bastante confusa de las palabras Seiki, Spear, en el Salmo 46. Que Shakespeare participó en la versión autorizada de la Biblia publicada en 1611. Se podría echar por tierra esta idea señalando que tanto Seik como Spear son palabras bastante comunes. Sin embargo, no es imposible que un hombre de tan reconocido talento participara en la obra más importante de la época, aunque no aparece nombrado en ninguno de los comités. Y bien podría haberse considerado que la Biblia era demasiado sagrada como para ser manejada por un dramaturgo. En los años 1612 y 1613, los 2 hermanos restantes de Shakespeare fallecieron, dejando solo al propio Shakespeare y a su hermana menor, Juana. En 1613, se le encargó a Shakespeare escribir una nueva obra para celebrar el matrimonio de la hija del rey Jacobo, Elizabeth, con Federico, el elector palatino. Colaboró con el prometedor dramaturgo John Fletcher, y quizás con otros, para producir Enrique VIII, que no es su mejor obra, pero sí de gran interés para los amantes de la historia Tudor. Enrique VIII es una obra llena de pompa y una dirección escénica más compleja y completa que cualquiera de las otras. Este énfasis en los aspectos visuales de la obra condujo a la tragedia cuando, el 29 de junio de 1613, una representación terminó con la destrucción total del globo, cuando la chispa de uno de los cañones incendió el techo. Milagrosamente, nadie resultó herido, aunque a un hombre se le incendiaron los pantalones. Reaccionando con rapidez, se roció con cerveza. En menos de un año, el globo fue reconstruido, aunque se desconoce quién lo financió. Mientras se encontraba en Londres para la escritura y representación de Enrique VIII, Shakespeare había estado negociando la compra de la portería del antiguo monasterio de los Frailes Negros, posiblemente como inversión más que como vivienda. Esta transacción, al igual que casi cualquier transacción de tierras que se llevara a cabo en la Inglaterra Tudor, lo involucró en un litigio ante el Tribunal de Cancillería. Como se mencionó anteriormente, Shakespeare parece haber dejado de escribir obras de teatro, aunque 2 nobles parientes, de autoría disputada con Fletcher, a veces se atribuye a este periodo.
pero aceptó con gusto 44 chelines para idear el lema que usaría Francis Manners, sexto conde de Rutland. En un torneo celebrado para conmemorar el 10º aniversario de la ascensión al trono del rey Jacobo I. Su amigo Richard Burbage recibió la misma suma por pintarlo. Shakespeare se instaló entonces en Stratford. La ciudad se vio nuevamente convulsionada por el grave problema de los cercamientos. Mientras Arthur Manbyding, administrador del Lord Canciller, y William Coombe, un caballero local, intentaban cercar los terrenos comunes de Belfield, la corporación municipal se resistía enérgicamente. El propio Shakespeare tenía intereses en algunas tierras, poseía los diezmos de varias parcelas, y mientras la corporación intentaba impedir los cercamientos por medios legales, llegó a un acuerdo paralelo con el primo de Manbyding, William Replingham, para obtener una compensación en caso de cercamiento. La oposición estuvo encabezada por Thomas Green, el secretario municipal, quien se refiere a Shakespeare como su primo, aunque la naturaleza exacta de la relación no está clara. Se produjeron varios incidentes de desorden público, ya que las zanjas y vallas construidas por los cercadores fueron derribadas por los ciudadanos, pero Shakespeare parece haberse mantenido al margen de la participación directa. Finalmente, los planes fueron derrotados. En 1613, Shakespeare se vio, presumiblemente, perturbado por el escándalo que envolvió a su hija Susana. Ella llevaba años casada con el Dr. Hall, pero fue acusada por John Lane, de Galveston Manor, no solo de cometer adulterio con un hombre llamado Ralph Smith, sino también de contraer gonorrea. Casualidad o no, Ralph Smith era cuñado de Thomas Green, así que quizás el asunto estuviera relacionado de alguna manera con la cuestión del cercamiento. Susana y su esposo demandaron a Lane por difamación ante el tribunal del consistorio de la Catedral de Worcester. Lane no prestó declaración y fue excomulgado, quedando el nombre de Susana limpio. Sin embargo, debió de ser un incidente vergonzoso para la respetable esposa de un médico puritano. Judith, la hija de Shakespeare, también fue objeto de un escándalo. En febrero de 1616 se casó con Thomas Kinney. Los novios tenían 31 y 26 años respectivamente, por lo que podríamos suponer que ya no tenían la edad para la lujuria irreflexiva. Sin embargo, se casaron en Cuaresma sin la licencia necesaria, lo que les valió la excomunión. Thomas Kinney había sido acusado poco antes de la boda de haber dejado embarazada a una dama llamada Margaret Wheeler. Se declaró culpable, pero su castigo inicial, consistente en una penitencia pública que debía cumplirse 3 domingos consecutivos, fue conmutado por una multa. Margaret Wheeler murió al dar a luz. Su bebé también falleció. Se ha sugerido que Shakespeare sentía que su salud se deterioraba y que esa fue la razón por la que redactó un testamento a finales de 1615. Dado que la redacción regular de testamentos parece haber sido una característica de la sociedad Tudor, esto probablemente no sea concluyente. Pero en marzo de 1616 lo actualizó para incluir el matrimonio de Judith. Debió saber entonces que su fin estaba cerca, ya que falleció el 26 de abril de 1616 a los 52 años. Ninguna fuente contemporánea existente explica cómo ni por qué murió. Medio siglo después, John Ward, vicario de Stratford, escribió en su cuaderno que Shakespeare, Drayton y Ben Jonson tuvieron una alegre reunión y, al parecer, bebieron demasiado, pues Shakespeare murió de una fiebre que contrajo allí. Lo cual no es imposible, ya que Shakespeare conocía a Jonson y a Michael Drayton. Entre los homenajes de otros autores, uno se refiere a su muerte relativamente repentina. Nos extrañábamos, Shakespeare, de que te marcharas tan pronto del escenario del mundo, al aposento de la tumba. Shakespeare fue enterrado en el presbiterio de la Iglesia de la Santísima Trinidad 2 días después de su muerte. El epitafio tallado en la losa de piedra que cubre su tumba incluye una maldición contra el movimiento de sus huesos, la cual se evitó cuidadosamente durante la restauración de la iglesia en 2008. Buen amigo, por amor de Dios, abstente de excavar el polvo que aquí se encierra.
Bendito sea el hombre que perdone estas piedras, y maldito sea el que mueva mis huesos. Algún tiempo antes de 1623 se erigió un monumento funerario en su memoria en el muro norte, con una media efigie suya escribiendo. Su placa lo compara con Néstor, Sócrates y Virgilio. En 1623, coincidiendo con la publicación del primer folio, se publicó el grabado de Dresot. Shakespeare ha sido conmemorado en numerosas estatuas y monumentos en todo el mundo, incluyendo monumentos funerarios en la Catedral de Southwark y el Rincón de los Poetas en la Abadía de Westminster. El testamento de Shakespeare es complejo y favorece a su hija Susana. Judith no recibió más de 150 libras, de las cuales solo 100 se pagaron y 50 se mantuvieron en fideicomiso. Recibiría una suma similar adicional si tenía hijos en los 3 años siguientes o si sobrevivía a Shakespeare durante ese periodo. Al parecer, Shakespeare no quería que su nuevo yerno se apoderara del dinero de Judith. Finalmente, esta última vivió hasta 1662, pero ninguno de sus hijos llegó a la edad adulta. Shakespeare dejó varios otros legados, excepto New Place y el resto de su considerable patrimonio, a su hija Susana. No dejó ningún legado financiero a su esposa, un asunto que ha preocupado a los historiadores durante siglos. Su única petición fue la segunda cama más importante. De hecho, es probable que la segunda cama más importante fuera el lecho conyugal y, por lo tanto, no un regalo ofensivo. Quizás asumió que Susana mantendría a su madre, o tal vez le enajenaron tierras y bienes para su uso antes de su muerte. Ninguno de los nietos de Shakespeare tuvo descendencia, por lo que la cómoda herencia que había creado se dilapidó. El 8 de noviembre de 1623 se publicó el primer folio, como se le conoce actualmente. Este contenía las comedias, historias y tragedias del señor William Shakespeare y fue publicado por Edward Blount e Isaac Haggard. La dedicatoria estaba dedicada a William y Philip Herbert, condes de Pembroke y Montgomery, respectivamente. Aunque Shakespeare pasó de moda a finales de los siglos XVII y XVIII, a principios del siglo XIX se le aclamaba como un genio y esta visión de él sigue vigente en la actualidad. Pero si bien sus obras abarcan la profundidad y amplitud de las emociones y experiencias humanas, la realidad es que no sabemos casi nada de su propia vida. En 1999, Shakespeare fue elegido hombre británico del milenio. Este es quizás un homenaje apropiado a un hombre que ha moldeado nuestra conciencia nacional durante 400 años. Su interpretación de la historia de Inglaterra en el ciclo de obras que abarcan el periodo de 1399 a 1533 ha influido profundamente en la visión que los ingleses tienen de sí mismos y de su país. Más de 400 años después de su muerte, el legado de William Shakespeare no solo sigue vivo, sigue creciendo. Su obra ha sido traducida a más de 100 idiomas, representada en todos los continentes y adaptada a cada medio posible, desde el teatro clásico hasta el cine, la televisión, los videojuegos y la cultura popular. Sus palabras han entrado en el lenguaje cotidiano. Expresiones como, el mundo es un escenario, el tiempo lo dirá, o algo huele mal en Dinamarca, siguen formando parte de nuestras conversaciones, muchas veces sin saber que nacieron de su pluma. Shakespeare creó más de 1700 palabras nuevas y transformó el inglés en un vehículo literario flexible y emocional. Fue pionero en mostrar personajes con contradicciones internas, como Hamlet, que dudaba entre la venganza y la reflexión. Fue capaz de retratar el amor adolescente con una ternura y tragedia insuperables en Romeo y Julieta, y la corrosiva ambición de Macbeth con una intensidad que aún estremece. El curso del amor verdadero nunca fue fácil, escribió, y así, con verdades como esta, Shakespeare habló al corazón de cada generación. Hoy su obra inspira a escritores, cineastas, filósofos, psicólogos y hasta juristas. Las pasiones, errores y virtudes de sus personajes siguen siendo los nuestros. Desde una clase de literatura en Japón hasta una producción callejera en Buenos Aires, Shakespeare está presente.
En cada monólogo, en cada pregunta sin respuesta, este dramaturgo de la época isabelina sigue desafiándonos. Pero también nos deja una sombra de duda: ¿fue William Shakespeare realmente el autor de todas estas obras? ¿O detrás del nombre se esconde otra figura, o un grupo, como algunos aseguran? Ese misterio, tan fascinante como sus tragedias, también lo exploraremos en próximos videos. ¿Cuál obra de Shakespeare te ha marcado más? ¿Crees que fue él el verdadero autor? Déjamelo en los comentarios, quiero conocer tu opinión. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones y, si deseas apoyar más profundamente este canal, considera hacerte miembro. Así podremos seguir viajando juntos por los caminos de la historia, la literatura y los grandes enigmas del pasado Tudor. Nos vemos en el próximo video, donde las palabras nunca mueren y el tiempo, como dijo Shakespeare, es el fuego en el que probamos nuestra verdad.